El sol del atardecer teñía de oro los enormes ventanales del invernadero, creando una atmósfera casi irreal, un velo resplandeciente que ocultaba la cruda realidad. La luz se refractaba en las gotas de agua que aún descansaban sobre las tersas hojas de las orquídeas, como si quisieran borrar un secreto indecible. El aire estaba cálido, saturado de fragancias exóticas y ligeros zumbidos de insectos, un fondo hipnótico que contrastaba con el crescendo de la angustia. Pía, con la respiración entrecortada, se volvió hacia Curro, sus ojos grandes y asustados buscaban consuelo y coraje. «Tienes que venir», susurró, la voz quebrada por la ansiedad que le oprimía la garganta. «Hay algo que jamás habrías imaginado, algo que lo cambiará todo». Lo condujo con paso vacilante entre imponentes tiestos de helechos arborescentes y el estallido de color de los hibiscos, donde los surtidores de las fuentes entonaban un canto suave, casi un lamento de la naturaleza que anunciaba la tragedia. Cada paso crujía sobre los guijarros húmedos, un sonido que reverberaba en el denso silencio, amplificando la inquietud. Pía se detuvo ante un rincón oculto, un recoveco envuelto en un festín de vegetación, donde hojas gigantes formaban un telón natural. Su rostro pálido, casi cerúleo, destacaba con dramatismo entre las densas tonalidades de verde, símbolo de su desesperación. Con manos temblorosas como si manipulase un objeto sagrado y prohibido, sacó de su bolso un bulto envuelto con cuidado en una bufanda de seda azul. El tejido, suave y valioso, contrastaba con la amenaza helada que contenía. «Mira», murmuró apenas un suspiro. Curro, con creciente ansiedad, desenvolvió el paño y encontró una botella de vidrio fino, cuello largo y sinuoso, medio llena de un líquido espeso de color ámbar oscuro. Una gota solitaria se desplazaba lenta y viscosa en el fondo, como una sombra inquieta, un veneno que aguardaba el momento de ser vertido. «La hice analizar con Anselmo, el farmacéutico», explicó Pía en voz baja, como temiendo ser oída por los propios insectos. «Es una tintura potentísima, que ataca la mente, provoca delirios, confusión, pérdida de memoria. Se administra gota a gota, imperceptible, en una taza de té». Sus palabras se perdieron entre los rociadores de la fuente, un sonido que de pronto sonó lúgubre. Curro abrió los ojos de par en par, la verdad lo alcanzó como un rayo. La rabia encendió su mirada, un fuego inextinguible de indignación y horror. «¿Eugenia lo bebió?». La pregunta era casi una afirmación, un grito ahogado. Pía asintió, las lágrimas surcando su rostro, la voz hecha trizas por el dolor que rompía su alma. Durante semanas. Ella no entendía lo que le pasaba, olvidaba las palabras, no lograba articular oraciones coherentes, veía figuras imaginarias que la acosaban, criaturas que la atormentaban de día y de noche. Se derrumbó contra un alto macetero de terracota, el cuerpo sacudido por temblores, las manos aferradas con fuerza convulsa a la bufanda azul, como buscando aferrarse a un resto de normalidad. Con un gesto instintivo, Curro sacó del bolsillo el diario de Eugenia, páginas amarillentas que atestiguaban una agonía silenciosa, llenas de garabatos y dibujos desconectados, la señal de una mente que se apagaba. Entre líneas temblorosas casi ilegibles, se leía un grito desesperado: «Me miran como a un animal de laboratorio, ya no me reconozco». La presión en el pecho le dejó sin aliento, Eugenia no había enloquecido, había sido envenenada. «Lorenzo era amable en público», murmuró Pía, voz cargada de desprecio. Pero en las sombras, su crueldad no conocía límites. Su voz se quebró, incapaz de continuar. Curro la miró con decisión, su rostro ahora reflejaba determinación firme. «No podemos quedarnos parados. Tenemos que actuar y hacerlo ya». Antes de que el silencio se hiciera insoportable bajo el peso de esa revelación, llegó la llamada a la acción: «Comentad ahora qué os conmueve más, qué detalle os ha herido el alma, y antes de seguir, recordad suscribiros al canal para no perderos el próximo desarrollo. La verdad necesita ser escuchada, y vosotros podéis formar parte de este relato». Armados con esa evidencia irrefutable, Pía y Curro sacaron el resto de las pruebas, varias páginas arrancadas violentamente del diario de Eugenia, guardadas en un sobresellado, que mostraban la creciente paranoia y confusión de la marquesa. El informe detallado del farmacéutico Anselmo, un documento técnico pero inequívoco que describía la composición y efectos de la tintura venenosa, y un pañuelo de lino manchado con fragmentos de tela impregnados de la sustancia, como un macabro vestigio de un crimen silencioso. Cada objeto era una pieza de un rompecabezas que por fin empezaba a encajar.
Días más tarde, al despuntar el alba, cuando el aire aún estaba fresco y la ciudad dormía un sueño profundo, Rómulo, el leal mayordomo, tocó con sigilo la puerta de la comandancia de la Guardia Civil. El telegrama cifrado estaba listo, un mensaje breve pero contundente que desataría la tormenta: intervención urgente en el Palacio Promesa. Datos reservados. Máxima discreción. Su rostro reflejaba gravedad, consciente de la magnitud del paso que daba, pero la lealtad a la verdad y a Eugenia era más fuerte que cualquier temor. El sargento Burdina, hombre de pocas palabras y mirada de hielo, cuya reputación de integridad era legendaria, aceptó investigar de inmediato. Apareció en el palacio por una puerta secundaria, un pasadizo que garantizaba la discreción, acompañado de 2 agentes de paisano, serios y profesionales. Los silenciosos corredores del Palacio Promesa olían a parquet pulido, cera de abejas y seda antigua, un perfume de lujo que de pronto parecía corrompido. Cada paso retumbaba en el vacío, amplificando el silencio cargado de expectación. En la sala de lectura, un espacio normalmente dedicado al sosiego y la contemplación, Curro y Pía esperaban sentados frente a frente, sus rostros tensos pero con una renovada chispa de esperanza en los ojos. Sobre la mesa de caoba pulida, la disposición de las pruebas parecía casi un rito sagrado, cada objeto colocado con precisión quirúrgica. El fulgor de una lámpara de aceite, única fuente de luz en esa penumbra, proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando figuras espectrales que se movían al compás de los acelerados latidos de sus corazones. Burdina, sin pronunciar palabra, examinó cada pieza con atención meticulosa, sus ojos agudos no perdían el más mínimo detalle. Hojeó el diario deteniéndose en las páginas más perturbadoras, como si pudiera percibir su lamento. Olió la botella, quizá aspirando el rastro del veneno que había destruido una vida. Leyó el informe del farmacéutico, cifras y análisis que narraban una historia de abuso y manipulación. Con cada página, su gesto se hizo más severo, sus labios se apretaron en una línea implacable. Al fin, posó las manos sobre la mesa en un gesto de firme resolución, y declaró con voz grave y contundente: es un plan sistemático de envenenamiento y manipulación mental. Las pruebas son aplastantes. Debemos intervenir al amanecer, antes de que Lorenzo advierta nuestra presencia y destruya otras evidencias. Al alba, agentes rodearon la serra, el refugio habitual de Lorenzo, donde solía leer el periódico envuelto en su aplomo. El sol, ya alto, relucía en las hojas, ajeno a la traición y perfidia allí consumadas. Lorenzo levantó la vista de su diario, apenas apartó los ojos del titular, con esa altivez que le caracterizaba. Sargento, Unte, bromeó con arrogancia, inconsciente de su destino. Pero Burdina avanzó firme como el acero: don Lorenzo de la Mata, queda usted arrestado por homicidio premeditado y complicidad en el envenenamiento de la marquesa Eugenia de la Mata. El rostro de Lorenzo, antes altanero, se transformó en una máscara de incredulidad y rabia contenida. Quiso esbozar una risa amarga, un sonido áspero que murió en la garganta, mientras los agentes le ajustaban las esposas en un gesto rápido y preciso, casi ritual. El tintinear del metal reverberó en el invernadero, un estallido disonante que anunció el fin de su libertad. En ese momento, Leocadia y la marquesa Cruz, atraídas por el alboroto, aparecieron en el umbral, sus rostros cándidos, casi imperturbables. Ellas, artífices del sufrimiento de Eugenia, permanecieron inmutables, sus miradas tan frías como el mármol. El marqués Alonso, jadeante, pálido y conmocionado, irrumpió en el invernadero: hermana, ¿cómo puede ser esto? Leocadia, ¿qué ocurre? Pero ella, con mirada glacial y voz monótona, lo silenció: el trabajo de Lorenzo era suyo. Yo solo me limité a observar. Sus palabras cayeron como cuchillos entre los presentes, una confesión tácita, desprovista de remordimiento. Mientras la escena se desarrollaba con Lorenzo esposado, Lisandro apareció desde un pasillo lateral, el ceño fruncido por la interrupción. El duque, acostumbrado a la inmunidad de su linaje, intentó desafiar: soy un noble, no pueden arrestarme. Pero Burdina, sin conmoverse, respondió con voz firme: la nobleza no exime de la ley, duque. Su nombre ha surgido en esta investigación. Acompáñenos. Sus palabras fueron una sentencia. El marqués Alonso, abrumado y traicionado, alzó la voz en un grito de dolor que retumbó entre las columnas de mármol: basta ya, aquí no existen más secretos.
Su exclamación impregnó el aire, marcando el derrumbe de un mundo entero, mientras los tres culpables, Lorenzo, Leocadia y Lisandro, eran escoltados por los agentes, sus figuras alejándose en la luz matinal hacia un porvenir de justicia. Los invitados y criados, atónitos y conmocionados, abarrotaron el invernadero, algunos se cubrieron la boca con las manos, otros derramaron lágrimas. El esplendor del Palacio Promesa se convirtió en ruina moral, las alfombras nobles y los muebles centenarios testigos mudos de una caída estrepitosa. Nadie se atrevía a moverse, como si el invernadero fuese un altar de expiación por los crímenes allí perpetrados. Días después, se celebró una ceremonia íntima en memoria de Eugenia. Su retrato, antes relegado a un rincón oscuro y polvoriento, ahora presidía la sala principal, bañado por un rayo de sol que parecía conferirle justicia. Era emblema de su renacer, de la dignidad por fin reinstaurada. Curro, con voz quebrada por la emoción pero con el temple de quien ha luchado por la verdad, pronunció palabras de despedida, un homenaje digno a una mujer víctima de un mal invisible. Depositó una tuberosa blanca a los pies de su retrato, flor de pureza y recuerdo, gesto de profundo afecto. El silencio que siguió fue un suspiro colectivo, el silencio de la justicia consumada, de la verdad restaurada, un alivio que liberó el peso de un secreto inconfesable. Entre los asistentes algunos lloraron, lágrimas de tristeza por la tragedia y de liberación por la justicia, otros inclinaron la cabeza en señal de respeto, mientras el palacio, por fin, respiraba aire nuevo. Y ahora preguntamos a ustedes, queridos espectadores, ¿qué momento les conmovió más? ¿Qué detalle les dejó sin aliento? Escríbanlo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque la historia de los Promesa está lejos de acabar, y nuevas revelaciones aguardan ser desveladas. ¿Qué otras verdades aguardan tras los muros del poder, entre salones suntuosos y corredores silenciosos del Palacio Promesa? ¿Qué alianzas oscuras permanecen ocultas, y qué personajes insospechados podrían albergar secretos aún más profundos? Manténganse con nosotros, en próximos vídeos los llevaremos más allá del velo de la corte y al corazón de las intrigas más inconfesables, aquellas que ni la imaginación más desbordante podría concebir. Porque en un mundo donde el veneno puede esconderse en el té, donde la confianza puede traicionar con una sonrisa, cada gesto, cada palabra, cada mirada cuenta. Y nosotros estaremos aquí para contarlo, para dar voz a la verdad, incluso cuando sea incómoda y dolorosa. Hasta pronto con nuevas revelaciones y giros que mantendrán su aliento en vilo. La verdad nunca duerme y nosotros tampoco. Gracias por acompañarnos hasta aquí, que la flor de la justicia florezca también en sus corazones, y que la memoria de Eugenia se honre con la incesante búsqueda de la verdad plena.